Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes casi. Vamos a dar comienzo a este webinar. Agradecemos la presencia de todos quienes se han conectado. Agradecemos la puntualidad. En honor a los puntuales es que vamos a empezar ya este encuentro, que queremos será de aproximadamente una hora más o menos, digo, para que lo agendemos. Entonces, buenos días, gracias por la espera. Para quienes no me conocen, mi nombre es Natalia Rubio, estoy colaborando con IDESA, hoy sumándome a la organización de esta actividad. En esta oportunidad los invitamos a pensar y reflexionar sobre una temática laboral, la gran preocupación que generan las indemnizaciones. Hemos llamado a este encuentro la mochila. ¿Es una solución para el mercado laboral argentino? Para responder el interrogante que nos planteamos, Jorge Colina, presidente de IDESA, nos compartirá algunas conclusiones o análisis, y la idea es que juntos podamos comprender las complicaciones de esta problemática y reflexionar sobre mejores alternativas, si es que existen, qué posibilidades hay, cuál es la viabilidad. Antes de comenzar el encuentro, vamos a hacer algunos agradecimientos y comentarles la estructura de este encuentro, ¿no? Al tratarse de una reunión virtual bastante numerosa, hay algunas consideraciones especiales que les vamos a pedir para conservar el orden y la concentración en quien toma la palabra, ¿no? Entonces les pedimos por un lado que conserven sus cámaras apagadas y micrófonos silenciados durante la conferencia. Al cierre habrá lugar para responder todas las consultas. Para ello pueden ir escribiéndolas en el chat en el momento que deseen, nosotros vamos a ir tomando nota. En lo posible siempre dirigiéndolas al usuario IDESA, ¿sí? Al final de la exposición, Jorge Colina las va a ir respondiendo. Por otra parte, y antes de iniciar también, queremos agradecer la presencia de autoridades de gobiernos que se han hecho presentes en este webinar: el ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano, la secretaria de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba, Alejandra Torres. También reconocemos entre los presentes a algunos miembros de distintos organismos de gobierno, a quienes agradecemos su participación. Y por otra parte, también agradecer a instituciones como la Fundación Mediterránea, la Bolsa de Comercio, el C20, que es la agrupación de cámaras empresariales unidas por la promoción y defensa de las pymes, a la AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba, a la UIC, que es la Unión Industrial de Córdoba, y también a LP Consulting, consultora de Rosario, que nos está apoyando con difusión y participando también como asistentes en este encuentro. Agradecemos a los medios también que se sumaron difundiendo, como La Voz del Interior, Infonegocios, Punto a Punto, Comercio y Justicia, entre otros, en donde también se ha mencionado. Hoy el programa de Bipolares de Roxana Coto, por ejemplo, también convocó a este encuentro. Como para dar inicio, entonces, vamos a primero conocer un poquito más de qué es IDESA, para quienes no conocen. Para eso le vamos a dar la palabra a Virginia Giordano, coordinadora de proyectos de IDESA. Ella es cordobesa, economista, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Luego se formó en Holanda, realizando un máster en economía en la Universidad de Ámsterdam, con mención en políticas públicas. Trabajó como analista en la Subsecretaría de Promoción Microeconómica del Ministerio de Hacienda de la Nación en el año 2016, en Buenos Aires, nacionales e internacionales. Bueno, Virginia, te damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Virginia Giordano, soy coordinadora de investigaciones y quiero contarles un poco qué es IDESA. IDESA se fundó en el año 2003 por un grupo de jóvenes profesionales que tenía el objetivo de generar ideas que promuevan la racionalidad y buenas prácticas en las políticas sociales. Desde aquel año empezamos a generar estudios y trabajos de investigación de alta calidad académica que realizan contribuciones en esta línea. Actualmente el equipo ha ido cambiando, algunos miembros se han ido al gobierno, otros se han ido al exterior, pero bueno, actualmente somos un equipo de más o menos 10 investigadores repartidos entre Córdoba y Buenos Aires. IDESA produce semanalmente un informe nacional que llega por mail a todos los suscriptores y en gran medida luego se convierte en noticia en otros medios. También realizamos proyectos de investigación.
Para seguir las actividades de IDESA, los invitamos a seguirlo en la web idesa.org. Y bueno, actualmente ahora les vamos a compartir un video para que conozcan un poco más la institución. Desde el año 2003, nos propusimos contribuir al fomento y la producción de ideas, análisis y propuestas de alto nivel técnico que tuvieran influencia concreta en la definición de políticas públicas para Argentina y Latinoamérica. Somos profesionales con relevante trayectoria en la formulación, implementación y gestión en diferentes áreas sociales. Nos proponemos apoyar la formación de dirigentes políticos de todos los partidos para la correcta gestión de políticas públicas. Estimulamos y favorecemos la investigación y difusión de estudios de alto nivel académico y profesional en temas relacionados a la economía y las ciencias sociales. Queremos contribuir al diseño, desarrollo y ejecución de políticas públicas que promuevan el desarrollo económico y social de nuestro país y de la región. Articulamos el trabajo de jóvenes profesionales con experiencias concretas y trayectorias en la función pública para promover la racionalidad y las buenas prácticas en la gestión de las políticas sociales. Estamos cerca, a tu alcance. Producimos ideas. Te invitamos a pensarlas juntos para generar los cambios necesarios y mejorar el desarrollo de nuestro país y la región. Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Bueno, muchas gracias, Virginia. La verdad que el video sintetiza bastante la razón de ser de IDESA, ¿no es cierto? El espíritu de IDESA. Justamente se está presentando en este video la renovación de la identidad visual, recientemente cambiado el ISO-logo, espero que les haya gustado. Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo a la disertación. Para eso vamos a presentar al presidente de IDESA, Jorge Colina. Él es economista, formado en la Universidad Nacional de Córdoba, tiene un máster en economía por la Universidad de Georgetown y la de Chile, y un máster en finanzas por la Escuela de Negocios de Ámsterdam. Vive desde hace muchos años en Buenos Aires. Trabaja actualmente como consultor externo para empresas privadas, organizaciones empresarias y organismos internacionales en temas de desarrollo humano y sustentable. También es docente de la Universidad. Jorge, te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Vayamos a lo que nos convoca. Bueno, la idea es, está como se empezó a hablar el tema de, digamos, el sistema de extinción de las relaciones laborales, apareció la idea de la mochila, y creo que es una gran oportunidad para reflexionar sobre este tema, porque creo que uno de los principales problemas que tiene el mercado laboral argentino para generar empleo asalariado en blanco. Lo que vamos a hacer va a ser mirar un poquitito la experiencia internacional. Hay casos interesantes, digamos, de donde se salen elementos de política, como el caso de Australia, el caso de Dinamarca, y luego vamos a ver el caso de Austria, que es de donde vino la idea de la mochila. Luego la propuesta de la mochila argentina, llevando una reflexión y tratando de sumar, digamos, algunas ideas como alternativas de mochila. La mochila como concepto no es buena, pero me parece que habría que refinar un poco el diseño que se está proponiendo. Veamos cómo es el tema del régimen de despido en Australia, como para compararlo con el de Argentina y tener un punto de partida. Comenzando por el salario base. En Argentina se define como la mejor remuneración mensual, normal y habitual, 12 meses. En Australia es el salario pactado por horas ordinarias. Eso ya empieza a poner un tema de preocupación en Argentina. Esa definición, mejor remuneración mensual, normal y habitual, empieza a generar, digamos, ambigüedades, cuando hay horas extras, obviamente, cuando hay bonuses, y ya empiezan los problemas. En Australia son más directos y dice, pues, el salario pactado por horas ordinarias. ¿Cuándo no hay indemnización por despido?
En Argentina el periodo de prueba son los primeros 3 meses, en Australia es el primer año. Luego las pasantías en ninguno de los dos países hay, y luego en Australia hay una cosa interesante. Hay unos contratos especiales por el que vamos a volver, que se llaman los contratos casuals. Y luego las empresas con menos de 15 trabajadores no pagan indemnización por despido. Para que ustedes tengan una idea, en Argentina el tamaño promedio de las empresas formales es de 14. O sea que una medida de este tipo haría de que, digamos, la mayoría de las empresas argentinas estarían en mejor posición. Luego viene el preaviso. En Argentina el preaviso, bueno, ustedes saben, es un año, un salario por cada año de antigüedad, y luego 2 salarios cuando la antigüedad pasa de 5 años. En Australia, fíjense ustedes, entonces, un cuarto, digamos, el primer año no hay el primer año tienen un cuarto del salario, y luego el segundo y tercero, la mitad del salario, el cuarto y el quinto, 75% del salario, y recién en el quinto año es un salario. Y luego viene el tema de la indemnización. En Argentina es un salario por cada año de antigüedad. En Australia, como dijimos, el primer año no hay indemnización, hay solamente preaviso, y luego va subiendo un salario y va subiendo bastante más gradualmente. La mitad, un 25%, 2,50%, y llega a los 10 años con una indemnización de 4 salarios. Y pasados los 10 años, lo bajan a 3, como una especie de reconocimiento a la empresa que suma la antigüedad en sus trabajadores. Miren la diferencia que hay en lo que es esto respecto de esto. Y luego viene duplicación de la indemnización. En Australia es impensable, o sea, eso no existe. En Argentina es muy frecuente, al punto tal que hoy tenemos 2 duplicaciones. Duplicación en caso de errores en la formalización de la relación y duplicación en el caso de que uno despida a un trabajador que es anterior a la pandemia. Entonces, cuando uno mira cómo es digamos, cuál es el pasivo contingente que genera un empresario australiano respecto de un argentino, fíjense ustedes que ellos, lo verde vendría a ser cuál es la cantidad de salarios que tiene que pagar por la antigüedad. Ellos llegan a pagar 5 salarios, preaviso más indemnización al año 10, y ahí baja a 4. Y ahí se mantiene en 4. En Argentina, mantener, digamos, acumular antigüedad con un trabajador es acumular un pasivo, que puede llegar a ser el doble si es que se aplica la duplicación. Al cabo de 20 años, uno tiene un pasivo con el trabajador de 42 años, de 42 salarios. Decíamos que el tamaño promedio de las empresas argentinas es 14, 42 salarios. Pues, no es arriesgado decir que le puede llegar a fundir a la empresa, porque estamos hablando que debería pagar 3 masas salariales, una empresa de 14, 15 trabajadores. Y después viene esto, muy conocido en Argentina, que es el tema de qué pasa con los conflictos en el despido. En Argentina depende de la provincia el procedimiento, pero es con abogado siempre. En Australia hay un juzgado especial que es sin abogado. La duración en Argentina sabemos que puede llevar años, en Australia lleva 30 días. Y bueno, y en Argentina hay una encuesta que hizo la Fundación PYME, Observatorio PYME, concluyó de que el 34% de las pymes manufactureras enfrenta un juicio laboral, en las cuales el promedio es 3 juicios por empresa. En Australia el 92% de los casos se concilian en este juzgado especial. O sea, evidentemente el entorno en Australia es bastante mejor que en Argentina. Ahora, ¿por qué no hay informalidad laboral en Australia? Y es por esto, porque tienen los contratos casual. Les muestro este grafiquito. Miren, esto es el términos de trabajadores en Australia. Esto fue del año 1990 hasta el 2020. Lo azul son los trabajadores permanentes. Y lo rosado son los trabajadores formales, asalariados, que están bajo el contrato casual. Lo verde, bueno, son los no asalariados, los cuentapropistas, lo rojo los desempleados, y los celestes los inactivos, adultos que no trabajan y buscan trabajo. Y fíjense cómo es importante el tema de lo rosado, que son los contratos casuales. ¿Qué es un contrato casual? Es un contrato formal, no tiene horario prefijado, tiene flexibilidad en las horas trabajadas, uno puede trabajar unos días, otros no, lo va arreglando, digamos, con el empleador.
no tiene vacaciones, licencias pagas, si hay vacaciones hay licencias, pero no son pagas, y no tiene indemnización por despido. Lo que sí tiene es que gana 5% más que el permanente. Es un contrato optativo, es decir, el empleador con el trabajador se ponen de acuerdo. ¿Qué querés, un casual o un permanente? Y así es como la gente, no la mayoría, pero gran cantidad de gente opta por el casual. Lo más interesante es mirar el perfil del trabajador casual en Australia. Es muy similar al perfil del trabajador informal en Argentina. En Argentina la informalidad asalariada es el 30% más o menos, en Estados Unidos, en Australia es 25% el casual, muy concentrado en los jóvenes, que son los que muchas veces demandan flexibilidad en el tema de horarios y de días que se va a trabajar. Muy aplicado en los migrantes recientes, igual que la informalidad en Argentina, y obviamente muy utilizado por las empresas más chicas. Entonces es como decir, hay un tipo de empleo que muchas veces necesita cierta flexibilidad. Acá no lo aceptamos, y entonces va a la informalidad. En Australia le dieron la solución por el lado del contrato casual. Si uno mirara en Australia cómo se utiliza por regiones los contratos casual y el salario promedio, que vendría a ser una medida de la productividad, se observa que a menor productividad, o sea, mientras más rezagada la región, más tiende a usar el casual, que es lo que sucede en Argentina con la informalidad. Las regiones, digamos, de mayor productividad tienen menos informalidad, las de menor productividad en el interior tienen más informalidad. Entonces, entonces lleva la reflexión diciendo, bueno, en Argentina la informalidad puede estar siendo la respuesta de la realidad a una falta de buenas instituciones laborales. Y ya con esto termino Australia, era para mostrarles lo siguiente. Dada el sistema de determinación del vínculo que tienen en Australia, si uno piensa que el casual, que vendría a ser como un contrato más flexible, paga 5% más de salario por mes, en el fondo, lo que está sucediendo, fíjense ustedes, es que a medida que la gente acumula antigüedad, en el casual, no es que se quede sin indemnización, la va cobrando 5% todos los meses. Y es casi lo mismo. ¿Sí? O sea, una persona que tenga 5 años de antigüedad en Australia, la indemnización por despido que le correspondería sería un poquito menos de 3 salarios. Pero la verdad es que cobrando 5% por año hubiese cobrado 3 salarios. Entonces, el contrato casual y el permanente es una verdadera opción porque la gente lo que dice es, bueno, yo quiero estar permanente, tengo que tener más rigidez, digamos, en la organización del trabajo y voy a tener una indemnización. Si no, puedo optar por algo mucho más flexible, que generalmente lo hacen los jóvenes, en donde no voy a tener indemnización, pero la indemnización la voy cobrando todos los meses. Y esta es una opción. Esto no es para pensar que podemos hacer esto en Argentina, sino para traer elementos a la discusión, para mover, digamos, la cabeza. Damos un poquito de Dinamarca, rápidamente. Dinamarca es famoso por el flexiseguridad, o el triángulo de oro. Y acá, incluso en Argentina, también muchas veces se dice eso. Esto tenemos que hacer. Claro, lo que muchas veces suena como atractivo es el tema esto del mercado laboral fluido que tiene el mercado laboral, digamos, el sistema de flexiseguridad. La contribución patronal en Dinamarca es 0. Y no hay indemnización por despido. Lo que sí hay es un seguro de desempleo muy generoso. 90% del salario por 5 años. Esto tiene un tope, o sea, los salarios altos no va a ser 90, va a ser bastante menos. Pero del salario mediano puedes llegar a obtener casi un salario. Pero lo que tienen también los dinamarqueses es el tema de las políticas activas, que es asesoramiento para la búsqueda, coaching para entrevista y fundamentalmente seguimiento de la búsqueda. Le preguntan a los desempleados, bueno, fuiste a buscar, cómo te fue, si no aceptan pueden empezar a recibir penalizaciones, o sea, son muy activos gestionando, digamos, el apoyo a la búsqueda al desempleado. ¿Y por qué? Porque con la política de activo es que ellos quieren alimentar el mercado fluido. El dibujo es bastante lindo, y por eso es que incluso en Europa todo el mundo como que le copió a Dinamarca el tema de las políticas activas. El tema es que la política activa de empleo para hacerse bien es difícil de gestionar. Necesita mucha capacidad de gestión administrativa, digamos, por parte del servicio de empleo que en Dinamarca es estatal. Y lo otro, digamos, complicado que esto tiene es que es muy caro. Dinamarca
no sé ya este año, pero ha llegado a gastar 5% del PBI en su sistema del Triángulo de Oro, que es fundamentalmente en el pago de los seguros de desempleo y en manejar todo lo que es la gestión de las políticas activas. Pero bueno, para ello es casi como una política de Estado. Luego viene Austria. Austria tiene un régimen, digamos, de desvinculación, que es la mochila austríaca. Esta mochila se alimenta de una contribución patronal de 1,56% del salario, se capitaliza en una cuenta especial. Lo que sí es que para retirar la plata hay que tener acumulado por lo menos 36 meses, que sería el equivalente a 55% del salario. Y lo que es muy importante es que la indemnización que recibe la persona es función de lo acumulado. No está definido cuánto va a recibir de indemnización. Va a recibir lo que tenga acumulado en esa cuenta. Entonces, si la persona no, digamos, lo despiden y no saca, puede seguir acumulando plata. Es una cuenta de ahorro, propiamente dicho. Por otro lado, en forma paralela, ellos tienen un seguro de desempleo no generoso. La contribución patronal es 3%, hay que tener por lo menos 12 meses de aportes para poder acceder a él, y tiene el beneficio de 55% del salario. Si se termina el beneficio y uno no consiguió trabajo, entonces, y tiene problemas de ingresos, viene una asignación no contributiva que le extiende, digamos, el beneficio hasta tanto encuentre trabajo. Pero acá los austríacos también aprendieron de los dinamarqueses y son muy duros con el tema de las políticas activas, muy duros en el sentido de que lo persiguen al desempleado para que consiga un empleo. Este es el esquema de Austria. No es un triángulo como lo quieren Dinamarca, pero hay que tener en cuenta esto. El sistema de terminación del vínculo es una cuenta de capitalización que no tiene beneficio definido. El beneficio es función de lo acumulado. Y en paralelo hay un seguro de desempleo. Veamos la propuesta de mochila argentina. Lo que anda, digamos, circulando es la idea de decir, bueno, hagamos un seguro de garantía de indemnización en Argentina. Que sería como, digamos, contribución patronal al ANSES, entre 2% y 8,33% del salario, dependiendo de la antigüedad promedio de la empresa, eso es lo que se propone. Y la ANSES abonaría entonces la actual indemnización por despido. El empleador con esto ya estaría pagando, digamos, el seguro y de la ANSES es la que pagaría la indemnización. Se propone incluso diciendo, bueno, hasta incluso los trabajadores que renuncian, que mantengan el crédito. Entonces, de esta forma, desaparece la distinción entre con o sin causa. Un trabajador dice, bueno, yo me voy a cambiar de trabajo, me cambio, pero mantengo el crédito de años de antigüedad que yo tenía en este trabajo en la ANSES. Con lo cual, si en el otro trabajo me despiden, la indemnización por despido va a ser la suma de mi antigüedad en este empleo más el próximo. Entonces, eso es un aumento de costo, digamos. Es un beneficio, pero es un aumento de costo. La mochila argentina, yo creo que tiene fortalezas la idea. Tiene la fortaleza de que puso en la agenda laboral un tema relevante, el alto costo del despido, que no se estaba hablando de esto. Interesante también es que mira la experiencia internacional para buscar innovación. Por eso es que yo les mostré, bueno, está en Austria, pero también está en Dinamarca y también está en Australia. No para copiar, sino para pensar. Y trae el concepto de mochila, que es interesante. No necesariamente el único, pero es interesante. Ahora tiene aspectos para reflexionar. Uno es, esta es la tasa de desvinculación laboral por tamaño de empresa, esos son datos del Ministerio de Trabajo. Lo que está diciendo es, en las grandes empresas, por año, hay un 10% de desvinculaciones, que pueden ser renuncias o terminación de contrato o despido, no necesariamente despido. En las medianas es un 15% y en las microempresas llega a ser casi un 30%. Entonces, si nosotros pensamos de decir, bueno, vamos a hacer un seguro donde ANSES va a pagar las indemnizaciones por despido con una alícuota, es posible que a estas empresas les aumente el costo. Si no son muy despedidoras, van a tener que pagar, digamos, una contribución patronal por todos los trabajadores, porque ahora todos los trabajadores, aún cuando lo vayan a ser despedidos, van a tener créditos laborales en ANSES. Entonces, y aún cuando les toque la alícuota más baja, puede llegar a ser mayor costo laboral para las grandes empresas. Y para estas,
pueden llegar a abusar. Estamos pensando de que estas empresas que están cambiando uno cada 3 trabajadores prácticamente por año. Entonces, me parece, bueno, si ANSES paga la indemnización, puede llegar, digamos, a ser un motivo de aumento de la rotación laboral. El otro punto, que está unido con esto también, es esto, el esquema del beneficio. Lo que se está proponiendo con la mochila argentina es que el beneficio sea definido. ¿Cuál? La indemnización por despido, tal como está. La propuesta no está modificando la indemnización por despido. Se dice, no, se va a pagar la indemnización como se paga, con una contribución definida, que si bien va a ser variable en función de la antigüedad promedio de la empresa, entre 2 y 8, no deja de ser una alícuota definida. Entonces, si uno tiene beneficio definido y alícuota definida, implica que no hay garantías de que este esquema sea de equilibrio económico. Es decir, puede llegar a ser deficitario. Y ahora, esto implica que acá va a haber un aumento del costo de las empresas, costo que muchas empresas, fundamentalmente las grandes, las multinacionales, las que tienen auditorías muy exigentes, ya están haciendo previsiones por despidos, ¿no? Cuando uno va a cotizar en bolsa, tienen el balance, la auditoría le dice, no, tenés que hacer una previsión por despido, porque el despido, la acumulación de antigüedad es un pasivo contingente tuyo. Entonces, estas empresas van a tener que hacer el aporte por todos los trabajadores al ANSES, pero además el auditor le va a decir, no, además tenés que seguir haciendo la previsión por despido. ¿Por qué? Porque este esquema no es sostenible, no es consistente. Entonces, en algún momento puede ser que ANSES diga, no pago más, y vuelve el pasivo hacia vos. Entonces, por eso digo, está bueno el tema de la mochila, pero habría que ajustar el diseño. ¿Cómo se podría hacer para ajustarlo? Primero, partamos de un punto de partida. En Argentina, el régimen de despido convive con el seguro de desempleo. El seguro de desempleo, actualmente existe el Fondo Nacional de Empleo, que se financia con 1,5% del salario, lo gestiona ANSES. Y con este fondo hoy se está pagando el seguro de desempleo. Lo cobran 140.000 personas, cuando los desempleados son 2 millones. O sea, cubre solamente el 7% de los desempleados. Y está pagando un beneficio promedio de 7.400 pesos, cuando el salario mediano, o sea, el que gana la mitad del salario, el salario está en la mitad de la distribución de los salarios, es de 60.000. Entonces cubre apenas el 12% del salario mediano. O sea, prácticamente es muy poca la cobertura que tiene hoy el seguro de desempleo en Argentina. Entonces, el problema que estamos teniendo en Argentina es un régimen de despido caro con un seguro de desempleo pobre. Pobre en términos del beneficio, no de la plata, porque plata tiene, 1,5% del salario es mucho. Entonces, lo que podríamos hacer es articular el actual Fondo Nacional de Empleo para mejorar el diseño del régimen de despido. ¿Cómo podría ser esto? Utilizar la contribución patronal al Fondo Nacional de Empleo, habilitando a las empresas a utilizar lo aportado al fondo, o sea, lo que ellas aportaron, es como si tuviesen un crédito, el empleador tuviera un crédito contra el ANSES para utilizar lo aportado y compensar parte de la indemnización de los despidos que sean superior a 4 años. Entonces, la empresa seguiría pagando la indemnización. Si es un despido con menos de 4 años de antigüedad, lo paga la empresa. Si es un despido con 10 años de antigüedad, entonces la parte correspondiente del cuarto salario al 10º salario, que parte de eso se pueda computar contra el Fondo Nacional de Empleo. Entonces, esto sería un esquema en donde se mantiene la indemnización para mitigar la alta rotación laboral. Alguien que siempre está despidiendo a la gente antes de los 4 años, esa empresa paga ella la indemnización. Pero si una empresa, digamos, desarrolla antigüedad de sus trabajadores, bueno, casi topea en 4, y por lo menos una parte de la indemnización que supera los 4 años, podría tomarlo contra el Fondo Nacional de Empleo, y que sería una forma de reducir el costo de despido en las relaciones largas. Esto es como decir, el Fondo Nacional de Empleo podría ser la mochila, con el aditamento de que no sería una mochila en cada trabajador, sino que sería una mochila en cada empleador, en donde el empleador, entonces, mantiene, digamos, la obligación del pago de la indemnización por despido. Esto mitiga la alta rotación, pero cuando ya empieza a tener un trabajador con mucha antigüedad, entonces el empleador puede hacer uso de la mochila para compensar parte de su costo laboral. Termino acá y abrimos una ronda de preguntas. Digamos. La idea es
no venir a, digamos, esto no es una receta, es un llamado a la reflexión y a ver cómo podemos abordar este tema en el momento que se quiera abordarlo. Muchísimas gracias y bueno, ya abrimos la discusión. Bueno, gracias Jorge por la presentación. Los invitamos a poner sus consultas en el chat, dirigiéndolos al usuario IDESA. Yo voy a ir leyendo las consultas en la medida que vayan apareciendo. De todos modos, también quien quiere tomar la palabra, habilitamos la cámara y el audio. Y para ello, los que quieran hablar de esta manera, les pedimos que pongan la manito, digamos, levanten la mano con, con la función del menú de abajo de Zoom, ¿sí? O nos dicen en el chat que lo quieren decir. Vamos con la primera pregunta, Jorge. Sí, Fabio Re quiere preguntar. Adelante, Fabio. Fabio, ya te ubicamos para habilitarte. Ahí está. Bueno, Jorge, muy interesante todo lo que has mostrado de las, digamos, de las diferentes experiencias a nivel mundial y lo que se puede ver, digamos, de cómo se podría mejorar. Ahora, la pregunta más allá de lo económico va también desde un punto de vista político, porque quizás por ahí al observar estas experiencias son, además de economías diferentes, son sociedades muy diferentes, y cómo articular una propuesta como esta con un sistema sindical como el argentino, que en muchas oportunidades también es una cuestión que incide en las medidas que se toman y en las políticas que se dictaminan. Ese es un desafío, obviamente, el desafío de la implementación, el desafío de concientizar, digamos, a los dirigentes, a aquellos que se puedan sentir afectados con una cosa de estas. En principio no modificaría el beneficio, o sea, la indemnización por despido sería la misma. Lo único que, la idea de esto, lo único que propone es modificar el destino del Fondo Nacional de Empleo. En lugar de asignarlo a un seguro de desempleo que es pobre en su alcance, reasignarlo como mochila al empleador. Yo creo que la crisis económica argentina es grave y va a ser peor. Y bueno, ya tenemos experiencia los argentinos que cuando hay una crisis económica profunda se abren las mentes y hay una tendencia a empezar a buscar nuevas soluciones. Por eso es que dijimos que está buena la idea de la mochila, pero aportemos algunas cositas para mejorarla. Y bueno, y obviamente se la presentamos a ustedes para que ustedes mismos también piensen, porque yo creo que en el 2023 va a haber muchos temas de agenda en el tema laboral y uno va a ser este. Entonces, sería bueno que tengamos la mente, digamos, un poco trabajada, digamos, en el tema, como diciendo, bueno, cuáles pueden ser las alternativas que tomamos. ¿Va a ser difícil la implementación? No, no creo tanto. Va a ser más difícil posiblemente el tema de que desde el Ministerio de Economía acepten una cosa así pensando que puede llegar a ser deficitario. Pero el hecho de pagar parte de la indemnización permite también calibrar esto, diciendo, bueno, si está siendo muy deficitario, pagamos para que el fondo reconozca menos parte, digamos. Se lo puede ir manejando. Ahí Francisco dice si es posible llevar este sistema sin intervención del Estado. En los países europeos muchas veces es optativo. O sea, el empleador decide asegurarse con el Estado o bien salirse y asegurarlo con una aseguradora privada. Es una opción social, digamos. O sea, yo creo que, no sé si se puede gestionar esto sin el Estado, pero sí se puede pensar en la alternativa de que aseguradoras privadas lo manejen a opción del empleador. Perdón, no se me escuchaba. Voy a leer algunas preguntas que tenemos acá ya en el chat. La primera pregunta que recibimos fue de Esteban Carcaballo, que dice, ¿la llamada mochila argentina implica la constitución de un fondo coadministrado de modo tripartito como en Brasil o de un seguro otorgado por empresa privada? Por lo que he venido escuchando de quien está difundiendo esa idea, sería lo primero, dice.
digamos, el papel que está dando vuelta respecto de la mochila argentina dice que sería un fondo fiduciario gestionado por la ANSES y por la Superintendencia de Seguros, con lo cual sería un fondo colectivo. Lo que nosotros proponemos acá es que ese fondo sea el Fondo Nacional de Empleo, el actual Fondo Nacional de Empleo, que ya está gestionado por ANSES, y entonces no sería un fondo de acumulación, sino, digamos, no es que ANSES tendría la plata acumulada, ahorrándose, invirtiendo, sino que sería un sistema de créditos del empleador contra la ANSES, cuando tenga algún despido de trabajador superior a los 4 años de antigüedad. Entonces, no sería un fondo donde ANSES está administrando plata, invirtiendo la plata, sino un esquema de créditos de los empleadores contra la ANSES ante determinado evento que sería el despido de un trabajador con más de 4 años de antigüedad. Jorge, vamos a dar la palabra a Federico Novaira de CADEPYME. Federico. Ahí habilitamos tu micrófono y cámara, así te podemos escuchar. Bueno, perfecto. Hola a todos, buenos días. ¿Me escuchan ahí? Buenos días, sí, te escuchamos bien. Bien. Mira, básicamente lo que yo quería preguntar es, de los modelos que presentó el especialista, a mí me pareció interesante el modelo de Australia, más allá que él hacía referencia al de Austria, pero yo quería decir esto, o sea, hay otros costos laborales relacionados con el salario en la Argentina que encarecen el blanqueo del empleo. Nosotros acá en Argentina tenemos una problemática que no tiene que ver solamente con el fondo de desempleo, sino también con todos los otros costos laborales que están relacionados con el sueldo, que tienen que ver con los aportes y las contribuciones y los aportes sindicales, que todos recaen obviamente en cabeza del empleador. Entonces, me pregunto si en estos casos, más allá del fondo de desempleo, también cómo influyen en estos otros países las cargas que tiene que absorber el empleador con respecto a estos otros costos, porque cuando hablamos de implementar el blanqueo del empleo en la Argentina, que ronda el 50%, según algunos números que andan dando vuelta, cómo influyen todos estos otros costos a la hora de que una pyme o una pequeña empresa decida blanquear a sus empleados, que es donde hay mayor informalidad, porque las grandes empresas tienen sus empleados en blanco. El problema de la informalidad está en las pequeñas y medianas. Entonces, ¿cómo influye todo esto? Porque a mí, de todo lo que presentó el especialista, me parece interesante el modelo de Australia. Me gustaría saber eso, cómo influye también a la hora de entrar en un sistema de blanqueo en un país con una informalidad tan alta como la Argentina. Bueno, bastante apropiada la pregunta, porque los australianos también resolvieron este tema de las cargas sociales de una manera muy innovadora, que yo la propongo también siempre en Argentina. Ahora estábamos hablando solamente del régimen de despido y no de cargas sociales, pero yo, si no, también propongo por lo menos mirar lo que hacen los australianos. Ellos tienen, con la contribución patronal la pagan con un mínimo no imponible a la masa salarial. Es decir, ellos lo que dicen es, una empresa cuya masa salarial es inferior a $100.000 australianos, $100.000 mensuales australianos, no paga contribución patronal. Empiezan a pagar a partir de los $100.000 de masa salarial, pero por el adicional. Entonces, una empresa que tiene que ya no es tan chica, ya pasa a ser un poquito más mediana, tiene una masa salarial de 150.000 pesos, entonces pagan contribución patronal por los 50.000 solamente. Esta forma, digamos, beneficia mucho a las pequeñas empresas y benefician también a las startups, a los que recién comienzan. Para que te des una idea, el salario promedio en Australia son $7.000. Quiere decir que una empresa con menos de 15 trabajadores no paga contribución patronal. Si te vas a 20 trabajadores, al salario promedio, ya pagarías, digamos, sobre el 50.000 de adicional de la masa salarial. Y como vimos acá en la presentación, menos de 15 trabajadores, no hay indemnización por despido, y tenés este contrato casual también, el caso que... Entonces es reglas de juego que promueven mucho la formalidad, es decir, en los chicos, en los que tienen menos de 15 trabajadores. No pagan contribuciones patronales y tienen un régimen de despido bastante amigable. Luego las empresas más grandes, obviamente, esto ya va cambiando, pero las empresas más grandes tienen más capacidad.
Sí, en algún momento incluso podemos, si querés, de un café, lo que charlamos. El tema de Australia es muy interesante cómo organizan sus reglas laborales. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Federico. Le vamos a dar la palabra a Graciela Satostegui, que es de un medio de Corrientes. Graciela, te vamos a habilitar ahí sonido, audio y cámara. Bueno, yo colaboro con un medio de Corrientes, fui alumna del profesor. Me interesa mucho preguntarle al profesor Colina cómo se podría empezar a pensar en hablar de este tema con los gremios. Porque lógicamente ahí va a haber una traba, digamos, ¿no? Pero yo creo que podría llegarse, ustedes que están en el tema, a una especie de primer acuerdo o de luz adentro de esto, ¿no? Yo creo que no es el problema los sindicatos. El sindicato va a decir, en la medida que se mantenga el beneficio de la indemnización por despido, ellos no tienen mucho para decir. Lo que estamos cambiando acá es cómo financiar la indemnización por despido. Y creo que sería mucho más importante hacer un trabajo con la justicia para volver a tarifar la indemnización por despido. Porque el gran problema que hoy hay es que no solo que es cara la indemnización por despido, sino que es impredecible. No se sabe si se duplica o no se duplica, no se sabe, digamos, cómo puede fallar, no se saben las causales, cuándo es causa y cuándo no. Hay un montón de doctrina, jurisprudencia, una cosa dice la mitad del libro, la mitad de la biblioteca dice una cosa, la otra mitad dice otra. Yo creo que para reforzar, digamos, una idea de este tipo, donde no cambiamos el beneficio, cambiamos la forma de financiar la indemnización por despido, habría que trabajar más con la justicia para volver a tarifar la indemnización por despido, para que todo el mundo sepa cuánto cuesta. Porque hasta ahora ya hemos perdido hasta eso, hasta la noción de cuánto cuesta una indemnización. Bien, voy a leer una de las preguntas que tenemos también acá agendadas desde el chat. Néstor Sibona pregunta, en la propuesta actual, ¿qué garantiza la sustentabilidad del régimen y hasta qué punto no corre riesgo de convertirse en otra caja política como la FJP? Digamos, yo creo que no tendría riesgo, porque ni el seguro de la mochila que proponen sobre el trabajador o esta propuesta que se propone sobre el empleador no son fondos acumulados, son créditos contra la ANSES. Entonces no hay plata, no hay dónde meter la mano, digamos. Por eso, digamos, creo que ambas ideas, la de la mochila sobre el trabajador o la mochila para el empleador, no es acumulación de fondos, no hay donde apropiarse de nada, simplemente son créditos contra la ANSES. Vamos con otra pregunta de Laura Caullo del Hieral. Pregunta, ¿cómo se articularía la mochila de los trabajadores con el sistema previsional en caso de no utilizar estos fondos durante la vida laboral activa? En el esquema, digamos, de austríaco, la persona se lleva la plata que tiene acumulada. En la mochila sobre el trabajador que se propone acá también está planteado que se lleve la plata cuando se jubila. En el que yo estoy proponiendo no se llevaría nada porque la mochila no es del trabajador, la mochila es del empleador. Y no, digamos, no son ahorros, son créditos que la empresa tiene en caso de que despida a un trabajador con más de 4 años de antigüedad. Supongamos que la empresa se funde y no despidió a nadie con 4 años de antigüedad, con más de 4 años de antigüedad, bueno, no pasa nada, no uso los créditos y punto. ¿No? Vamos con otra pregunta, la verdad que tenemos varias, vamos a ver si nos sigue alcanzando el tiempo y si nos siguen acompañando, ¿no? Tengo varias preguntas acá en cola, por lo menos 3, y recuerden que quien quiera tomar la palabra puede levantar la mano y le damos la posibilidad de que lo diga verbalmente y con cámara. Adolfo Ruiz tiene 3 consultas, dice, ¿qué diferencias tiene esta propuesta con el PIS brasilero? ¿Cómo se evita el conflicto de intereses con abogados laboralistas que perderían tasa de conflictividad como la actual? Sería la 2. Y la 3, ¿cómo se articula esta mochila con el contrato de trabajo temporal y con el de temporada? Digamos, la propuesta que nosotros hacemos de que el Fondo Nacional de Empleo sea la mochila del empleador no es igual al PIT de Brasil. El PIT de Brasil es una cosa cogestionada entre las
cámara empresaria, con los sindicatos. No, acá no, es simplemente el actual Fondo Nacional de Empleo, que hoy todo empleador le paga 1,5% del salario a la ANSES, pasa a generar un crédito a favor de la empresa que lo va a pagar la ANSES, y lo gestiona todo ANSES. No hay cambio, digamos, en la gestión, simplemente, bueno, por el caso de ANSES va a tener que gestionar con la base laboral cuáles son las personas que tienen más de 4 años de antigüedad y que ella va a tener que reconocer un crédito ante la empresa nada más. Lo de la litigiosidad laboral obviamente es central acá, porque digamos, si esto sigue, digamos, el tema de la litigiosidad, obviamente el esquema no va a cerrar. Por eso yo decían que antes que más que hablar con los sindicatos, hay que hablar con la justicia, para volver a tarifar la indemnización por despido. Porque lo que hicieron los juicios laborales es sacar la tarifación de la indemnización por despido. Ya no se sabe, digamos, cuánto va a costar un juicio. De hecho, hasta los contadores mismos, cuando tienen que hacer las previsiones por juicio laboral, hacen una previsión con un masomenómetro, porque no se sabe cuánto cuesta. Entonces, la gran contribución que puede hacer la justicia acá es volver a tarifar la indemnización por despido. Bueno, la pregunta que sigue es en esa misma línea, en esto de la industria del juicio. Dice Jorge Damián Martínez Ferreira: el gran problema de las micropymes es la industria del juicio. Personas que viven aprovechando las leyes a favor del empleado y a los 3, 4 o 6 meses de antigüedad ejecutan un pedido de indemnización independientemente de la situación laboral, y dado que entre los planes y las indemnizaciones se cobra más que por ir a trabajar concienzudamente a una empresa, dice, bueno, por ende, la pregunta es, ¿se puede hacer algo en esa línea y evitar una industria creciente del juicio? Como decíamos recién, trabajar con la justicia para volver a tarifar la indemnización por despido, por lo menos para hacerla predecible, si es cara, que sea cara, pero por lo menos que sea predecible. Y fundamentalmente el tema de las causas de despido. Ahí es donde está, digamos, la litigiosidad. Cuando un trabajador, digamos, va a buscar un abogado para ver si puede hacer el juicio, y el empleador, digamos, que tiene que caer con otro abogado para ver que lo defienda de la causa que está diciendo el otro. En definitiva, cuando yo digo hay que volver a tarifar, incluso definir muy bien cuáles son las causales y cuál no es causal. Bueno, la que sigue es una pregunta un poco más específica. A ver, dice Tomás Michis: ¿cómo se aplicaría en los casos del artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, indemnización por muerte, o en los casos del artículo 212, segundo y cuarto párrafo, en función de la incapacidad? Se aplicaría, digamos, se pagaría la indemnización como dice la Ley de Contrato de Trabajo, y si la antigüedad de los trabajadores es mayor a 4 años, la persona que está cerrando, digamos, la empresa, porque se murió el dueño, usará los créditos, ¿no? para pagar otras deudas de la empresa, digamos. Pero de nuevo, como decíamos recién, la indemnización por despido se mantiene tal como está en la Ley de Contrato de Trabajo. Decíamos que la justicia, digamos, por lo menos ponga criterios uniformes de cuáles son los causales de despido y cuánto va a costar esto. O sea, que aplique la Ley de Contrato de Trabajo, como es. Lo que nosotros estamos proponiendo con este sistema de mochila en el empleador es cambiar el financiamiento, diciendo, bueno, se paga la indemnización por despido como hoy es, y cuando son antigüedades superiores a 4 años, parte el empleador lo toma contra el ANSES. Si está cerrando la empresa, bueno, el encargado de la liquidación de la empresa es el que tomará los créditos contra ANSES, y con la plata que tenga cancelará otras deudas de la empresa. Bien, vamos con otra, Jorge. Esteban Carcaballo dice: ¿cómo ve que podría alcanzarse el objetivo de que la justicia acote sus interpretaciones acerca del alcance del salario, que llevan hasta invocar incumplimientos hacia el convenio 95 OIT de protección del salario? Porque si se reforma el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, redefiniendo lo que se entiende por salario, después ante controversia judicial se va a prestar a nuevas interpretaciones. Bueno, Esteban es un especialista, digamos, en temas de lidiar con los jueces. Palabra. Yo soy economista, con lo cual yo diría, yo le preguntaría a Esteban, ¿cómo podemos hacer para que los jueces unifiquen los criterios?
No sé si Esteban quiere hablar, por ahí se puede explayar un poquito más. No lo ubico yo acá. Está con sonido habilitado. Buen día. Ahí está, ahí Sí. está. Buen día, muchas gracias. Buen día. No, porque yo creo que este es un juego que no, parece no tener fin, porque acá acá hay que darle un nuevo marco a lo que se entiende por salario, un marco legal. Ya con el del artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo se ha visto rebasado y superado por las discusiones judiciales, porque ahora, además de lo que es el salario, la contraprestación que recibe el trabajador por la tarea que brinda, después hay aditamentos o agregados como el celular, el auto, el gimnasio y una serie de facilidades que en otros países son consideradas beneficios sociales y aquí en algún momento tuvieron tratamiento legal y después fueron precisamente desde la justicia perdiendo la naturaleza extrasalarial que se le había asignado y después cayeron con una reforma legislativa. Entonces, ¿quién pone fin a esta discusión? Como otras discusiones que hay con respecto también a la solidaridad, al alcance de la solidaridad, y otras discusiones que la justicia viene fijando pautas que después también están los fallos de la Corte en materia de riesgos de trabajo, los fallos de la Corte en materia Bisotti, en materia de indemnización por despido, es decir, todas unas normas pretorianas, pero no tenemos una certeza legislativa acerca de lo que es el marco jurídico en el que deben llevarse adelante las relaciones de trabajo. Entonces, yo comparto todo lo que se ha dicho y las necesidades que tenemos son precisamente las que se han explicado. Pero cómo, yo no quiero hablar de riesgo judicial, pero cómo podemos dar un marco de certeza para el futuro, ¿no? El futuro inmediato. Yo creo que va a tener que reformarse la legislación laboral, pero sí, volvemos a lo mismo, como controvertimos todo y judicializamos todo, al año de una nueva estaremos discutiendo el alcance. Esa es un poco la reflexión que quería compartir. Sí, totalmente, Esteban. O sea, hasta incluso, extremando la simplificación, es como decir, sería más conveniente que se ponga de acuerdo la justicia en cómo aplicar la actual ley de contrato de trabajo antes de pensar en mejorar la ley de contrato de trabajo, ¿no? No, incluso fijemos, los jueces se han llevado a decir que se ve violado, digamos, el convenio 95 de la OIT con ciertas prestaciones que se dieron a los empleados a las que se les consideraba carácter extrasalarial, y cuando en realidad no debían salir del marco del salario. Entonces, se lleva a esos extremos las interpretaciones judiciales, algunas que son las que marcaron un camino. Entonces, se pone todo en tela de discusión. Tenemos que tener una base de certeza para poder partir hacia un cambio, a los cambios que se necesitan no solamente en materia de reparación del despido injustificado, sino también en otras materias, en riesgo del trabajo, en lo que es la solidaridad también, con contratistas y demás. Está todo en tela de juicio. Así es. Bueno, no sé si querés Gracias. hacer un comentario. Gracias a vos, Esteban. ¿Querés hacer un comentario, Jorge, respecto a eso o pasamos a una última pregunta? La última pregunta, así ya cerramos, Bueno, puntualmente. Néstor Sibona vuelve a hacer una pregunta y nos dice, ¿la propuesta entonces de la mochila no implicaría cambiar leyes laborales, convenios colectivos especiales y fundamentalmente la justicia laboral? Digamos, no significaría cambiar la ley laboral. Lo que estamos proponiendo es la indemnización como hoy se paga, luego parte se toma contra el Fondo Nacional de Empleo cuando supere los 4 años de antigüedad. No supone cambiar tampoco algunos convenios colectivos o leyes especiales, porque se entiende que lo único que pagaría el Fondo Nacional de Empleo es el régimen general, y sí supone mejorar la justicia, que es lo que decía Esteban Carcavallo recién. O sea, hoy la justicia es impredecible esto. En definitiva, si la justicia también lo sigue haciendo, el Fondo Nacional de Empleo obviamente se va a vaciar. Si
si los juicios, digamos, determinan cualquier tipo de monto. Por eso, como decíamos, si hace falta una concientización de la justicia de volver a tarifar la indemnización por despido. Volver a tarifar es, lo que decía Esteban recién, cuál es el salario que se va a aplicar, que los australianos agarran y dicen, es el salario pactado, ordinario, punto. Todo otro adicional no entra. Así dicen los australianos. Claro. Una cosa así deberíamos acá tratar de acordar. Luego, cuáles son los causales realmente. Y bueno, y después la aplicación sin duplicaciones y todo ese tipo de cosas. O sea, que sea la aplicación como dice la ley de contrato de trabajo, no con las duplicaciones. Bueno, acá hay un comentario de Liliana Escobar que dice, es una industria el juicio y nos acobarda a los empresarios, ¿no? Un poco, sí, creo que ese es el motivo por el que se comienza esta discusión, digamos. Sí, eso es lo que desalienta a las empresas a tomar gente. De hecho, en el caso de las pasantías, sucede que muchas veces el empresario quiere trabajar con una escuela secundaria para que los chicos vengan a hacer prácticas, están trabajando, están haciendo el diseño de cómo hacer la práctica hasta que venga el abogado y le dicen, ni se te ocurra porque puede terminar en juicio. Y bueno, y ahí es donde terminan las cosas. Bueno, hay un último comentario ahí de Miguel Ciballero, que dice, la potencia de la propuesta depende, creo, que los empleados estarían dispuestos a incrementar o blanquear su plantilla en caso que la propuesta se haga realidad. ¿Sería posible consultar a los empleadores mediante algún sondeo en tal sentido? Pero bueno, estaría bueno consultar a los empleadores. La idea de esto, digamos, la idea acá es empezar a aprovechar que el tema del concepto de mochila está dando vuelta para ir buscándole algunas mejoras, digamos, a la idea. Porque, como decíamos recién, en algún momento vamos a tener que plantearnos de verdad de cambiar el régimen de despido, más un montón de cosas más que hay que cambiar en el tema laboral, ¿no? Como las cargas sociales y el tema de cómo funciona la justicia. Bien. Bueno, Jorge, un poco contarle a la audiencia que está participando, que en la gran mayoría son empresarios que participan de asociaciones empresariales, de cámaras o de asociaciones, que este material se los vamos a poner a disposición, tanto la presentación como la grabación, a través del mail en el cual registraron para poder entrar, o sea que a ese mismo mail nosotros le vamos a hacer llegar una pequeña encuesta para evaluar un poco la actividad, qué les pareció, y que sugieran algún otro tema que les pueda, que puedan considerar de interés, y que IDESA pueda aportar su análisis y su visión. Y también le mandamos entonces el link a la presentación, a este PowerPoint, y a la grabación que va a estar subida a nuestro canal de YouTube. Así que para los que consultaron eso de modo privado, esta es la respuesta. Y bueno, esperamos haber hecho un aporte, sin duda creo que fue así, a echar un poco más de luz a esta temática y plantear nuevas alternativas y no quedarnos solo con una o dos posturas. Jorge. Bárbaro, no, muchas gracias a todos y bueno, y vamos a estar siempre ofreciendo este tipo de charlas para reflexionar y para pensar. Muchas gracias a todos por estar. Bueno, muchas gracias a todos.